compartir la palabra de nuestro Dios. Le invito a abrir sus Biblias, vamos por favor. Libro del profeta Zacarías. Recuerden que estamos analizando este preciosísimo libro en el cual Dios pues comunica constantemente a través de cada visión, de cada revelación que el Señor muestra a su siervo para el pueblo. Así que invito a que si la escritura tenga conmigo el libro de Zacarías. Vamos al versículo número 9, capítulo 6, verso número 9. ¿Lo tiene, mi amado? El libro del profeta Zacarías, capítulo número 6, verso número 9. Vamos a leer hasta el versículo número 12. Zacarías, capítulo 6, verso número 9 al verso número 12. ¿Lo tiene, mi amado? Bien. Bueno, leemos entonces la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice nuestro Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Verso 10, lea por favor. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. Entonces el verso 12, y hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Amén. Hasta ahí la escritura, mi amado. Si vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ponerlo en las manos del Señor. Hoy vamos a predicar así por el tema de la promesa del Mesías, rey y sacerdote. Amén. La promesa del Mesías, rey y sacerdote. Padre, le agradecemos infinitamente porque en este momento, Señor, estamos sentados a la mesa espiritual, dispuestos para poder compartir, Señor, junto a ti, todo aquello que usted haya dispuesto para nuestro corazón. Así como una madre y un padre se preocupan por poner lo mejor sobre la mesa para que sea de alimento a sus hijos, Señor, usted también se preocupa por medio de su Espíritu para darnos el mejor potaje, Señor amado, que podamos recibir. Le suplico, oh Dios, que prepare nuestro vientre espiritual. Danos hambre y sed, oh Dios, de ti. Que en esta noche el Espíritu Santo pueda hablar a las necesidades de cada uno de los presentes. Trata con cada invitado, trata, oh Dios amado, con tus hijos que tienen la frecuencia de venir, Padre amado, y de recibir de parte tuya de tus misericordias. Y que en esta noche, oh Dios, todo pensamiento quede cautivo a Cristo. Todo lo que pudiere, oh Dios amado, empañar, pudiere distraernos. Si hay algún problema, alguna situación que, oh Dios, esté dando vueltas en nuestra cabeza, Señor amado, tómalo tú, oh Dios, y permite, Padre, que mi mente quede despejada solo para escucharte a ti. Señor, necesito de esa palabra. Tu palabra, Señor amado, Padre, es lo que mi alma, Señor, anhela de una manera, Padre, pues, muy grande. Háblanos, oh Dios, que tu pueblo se dispone a escuchar y a obedecer tus santos mandamientos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto podemos dar una fuerte predicación? Bien, en el capítulo número 6, recuerde que cada día miércoles venimos analizando una visión dada al profeta Zacarías. Hoy vemos a Zacarías en una faceta nueva. Zacarías, hasta el capítulo 6, verso 8, desde el capítulo 1, ha sido solo un mero espectador. El Señor le ha mostrado visiones, una tras otra, y él ha tratado de poderlas entender.
tratando asimismo de dar su explicación de lo que el Señor pues le ha dado, y él ha tratado de asimilarlo. Él sabe que cada visión que Dios le da tiene obviamente sí, algo que decirle al pueblo que está en plena ejecución de la obra. Recuerde, cada día miércoles hago recordatorio de esto. El profeta Zacarías fue levantado para edificar al pueblo que estaba reconstruyendo dos cosas: las murallas en Jerusalén y la casa de su Dios. Amén. A ese remanente que fue el que sería transportado primeramente de Jerusalén, de Samaria, hacia Babilonia, luego al decreto del rey, los que quisieron regresar a su santa ciudad, lo hicieron. No fueron todos, pero hubo un remanente que quiso regresar. Más allá de los pobres y menesterosos que nunca fueron transportados, es un poquito de hacer historia ya por el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, 25. Usted, amados, si lee esos capítulos, entenderá que Nabucodonosor ordenó a su general, Nabuzaradán, poder transportar a todos sí como cautivos. Pero con Jeremías y juntamente los hombres más pobres y las familias más empobrecidas, fueron ellos dejados allí para que la tierra no muriera. Y de esa forma, hasta cierto punto, el rey podía coger impuestos o siembra para poder por lo menos sacar provecho de todo lo que éste había conquistado. Amado, al pasar ya los 70 años, entonces el remanente regresa. Y una vez retornado el remanente, entonces comienza la construcción. Pero la obra de Dios se vio detenida. Recordará usted que se levantaron tres cabecillas principales para que la obra de Dios se detuviera. Este fue Gesem, otro fue Tobías, y también tenemos a Sanballat. Estos tres se opusieron rotundamente para que la obra cesara. Eso usted lo verá con mucha claridad tanto en el libro de Esdras como en el libro de Nehemías. Esa era, diríamos, el entorno. Ese es el entorno en el que Zacarías aparece en el escenario. Y no solo él, sino juntamente con él otros profetas contemporáneos de la época. Entre ellos también aparecería Oseas, estará más adelante Malaquías, estará el profeta llamado hermano Joel. Bueno, habrá un sinnúmero de profetas que continuarán la obra que en su debido momento hizo Daniel, hizo Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Sí? Llamado, todo esto está ocurriendo. Dios está dándole visiones constantes a Zacarías para animar a los que están construyendo, ya que el peligro era grande. Hemos podido también analizar, y miren que le doy un respecto bastante contundente. Sí, mi amado, los exiliados estaban edificando, pero estaban haciéndolo con temor. En una mano tenían una espada y en la otra estaba la pala. Amén. En una mano estaba posiblemente el escudo y en la otra estaba el bailejo. En una estaba posiblemente, mi amado hermano, se me puede ocurrir, qué sé yo, la flecha, y en la otra mano estaba el rastrillo. Así estaba avanzando la obra, con mucha dificultad. Y Dios quiso soliviantar el espíritu y el corazón del pueblo. Pero en esta sino en este mensaje que le da Dios en Zacarías capítulo 6, verso 9 en adelante, Zacarías ya no es un espectador, como le había mencionado al inicio, de la palabra de Dios, sino que ahora el Señor le ordena hacer algo a él. Y es bajo esa marquesina que, si se lee, y por favor acompáñenme nuevamente a la palabra, cuando se lee en el versículo número 9, casi no se habla de una visión, sino de una ordenanza. Y ahí mencionará: vino a mí palabra de Jehová diciéndome, toma, le dice él, mira cómo lo involucra en esto, quiero que tomes de los del cautiverio, es decir, de aquellos que fueron deportados a Babilonia, quiero que tomes del cautiverio a 3 personas. A Eldai, a Tobías, por si acaso este Tobías no es el Tobías opositor, este es otro Tobías. Y también quiero que tomes a Jedaías. 3 varones. Ahora, hay algo curioso, mi amado, porque es necesario, creo yo, compartir cierta información referente a estos nombres en particular, ya que cuando se habla de estos 3 en la Septuaginta o en la escritura denominada la Septuaginta, no se nombran las 3 personas, sino que se da lugar
a los significados de estos tres nombres, o lo que representan estos tres nombres. Por ejemplo, de este primero, que se nos dice en el versículo número 10, que es, si el Dai, de él se dice los principales. Ojo con este nombre. A él se lo simboliza o se lo representa con los principales. ¿Qué nombre? El Dai. Luego, cuando se habla, por ejemplo, de Tobías, se le dice los útiles, ¿sí? O los que contribuyen, podría también tomarse este sinónimo. Los útiles o los que contribuyen. Y por último, mi amado hermano, en el versículo 10 se menciona a Jeraías y se lo presenta en la Septuaginta con la expresión de los que han entendido. Ojo con esta expresión. Sí, en la primera se denomina los principales, los segundos los útiles o los que ayudan o contribuyen, y por último a los que han entendido. Ahora, será que usted tome como referencia estos significados de la Septuaginta, que no es otra cosa más, mi amado hermano, que en un concilio se pudo llegar a determinar ciertos antecedentes históricos para adornar o robustecer lo que ya la palabra de Dios a nosotros nos hace saber. Pero no está de más, pero tampoco sería importante considerarlo si tenemos estos recursos. Ahora, de estos tres, le dice el Señor a Zacarías que si se contacte con ellos. Ahora, ¿por qué específicamente con estos tres? Mi amado, históricamente, cuando Israel regresó del cautiverio, no solamente regresaron personas, sino que también retornaron recursos. Ojo con esta situación. No solo retornaron personal, sino que también retornó con ellos recursos. ¿Recursos para qué? Para poder sustentar o sostener la obra que Dios había ordenado, por intermedio de Ciro, el gran emperador medo-persa. Mi amado hermano, es decir, que hubo mucho pueblo que no solamente quiso estar allí, es decir, en Jerusalén, sino que como ya tuvieron sus vidas realizadas, recuerda que pasaron 70 años, una nueva generación se levantó, eran pocos los que quedarían con una largura de días en Babilonia, es decir, había pocos ancianos o poca gente joven que llegó a Babilonia y se hizo anciana allí. Pero quienes tenían recuerdo en su mente y en su corazón que habían salido de su patria, al enterarse que había una nueva generación que retornaba a Jerusalén, no quisieron enviarlos con las manos vacías. De ahí destacan estos tres. Amén. De ahí es que le dice Dios a Zacarías, quiero que te pongas en contacto con estas tres personas. Al parecer, y creo que es así, Dios estaba trabajando en el corazón de estos tres en Babilonia. ¿Sí? Así como cuando estaba orando Pablo y de pronto la obra del Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu de Dios está en todo lugar, mientras Pablo está de pronto queriendo avanzar hasta Asia para poder continuar la obra evangelística, el Espíritu de Dios, mi amado, había escuchado el clamor de un hombre llamado Cornelio. Y él rogaba a Dios que sea enviado a alguien a su casa porque ameritaba que ese, gran conglomerado de personas que Cornelio había convocado también en su hogar escuchasen la palabra del Señor. Y Dios le dijo a Pablo que no descienda al Asia, que no era su tiempo, pero que vaya a la casa de Cornelio. Entonces, mientras Zacarías en Jerusalén recibía la palabra de Dios, de seguro Dios estaba por medio de su espíritu contactando o tocando los corazones de estos tres. Hablando específicamente de quiénes. De Eldai, Tobías y Jeraías. ¿Y qué es lo que quiere Dios de estos tres? Recursos. Ojo, quiere recursos. Recursos para poder implantar dentro de una palabra, una señal, nada más. Solo quería implantar en ellos una palabra para poder hacer efectiva una señal. ¿Qué señal? La señal, esta se la podría hasta denominar como la señal de la corona. Así de sencillo. Él quiere de hecho
pueden escarbar un poquito más a fondo y se darán cuenta que esta señal se la va a aplicar de manera exclusiva solo sobre la persona del Mesías prometido, es decir, sobre Jesús. Mi querido hermano, Dios estará tocando a estos tres y le dirá a Zacarías que se contacte también con ellos. Porque algo tenían que hacer. Y esto me interesa muchísimo. Usted sabe que a mí no me gusta, la verdad, hacer énfasis al asunto económico o materialista, porque una que está muy trillado, otra ha sido demasiado degradado el tema, o los temas que conllevan con esto. Pero también es bien cierto que cuando yo me toco con temas como estos, tampoco los dejo pasar por alto. Pero, sin embargo, cuando ese es el énfasis que le quiero dar, mi amado, usted no sabe cuántas veces Dios, mi amado, solamente para probar, en este caso, nuestros corazones, bien podría pedirnos algo que no necesariamente tendría que ver con cosas espirituales. A veces Dios sí nos pide o sí nos empuja a ser protagonistas con hechos, o en este caso con nuestra devoción en cuanto a lo que pudiéramos nosotros otorgarle. Sin embargo, en la Biblia dice que el Señor también, mi amado, sí, nos demanda que lo honremos con nuestros bienes. Y eso es lo que hará con estos tres. ¿Por qué? Porque me las imagino. No, porque más adelante así el Señor se lo pedirá. Mira y veamos la lectura. Entremos en materia. Versículo número 10. Toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Gedeías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día, es decir, cuando te lo designe, y entrarás en la casa de ¿quién? De un hombre llamado Josías. Ahora, este hombre, si Josías, no hay, a la verdad, un dato histórico fidedigno, pero sí hay una referencia, porque este Josías es, de acuerdo a lo que se lee en el versículo 10, en la parte final, dice que este es hijo de ¿quién, llamado? Hijo de Sofonías. Ahora, este Sofonías, por si acaso, no es el profeta. Es, llamado hermano, sí, un sumo sacerdote en una segunda orden, es decir, es un sumo sacerdote pero de segunda categoría. Que si acaso el primer sacerdote llegase por alguna razón a no poder ocupar su función, Sofonías estaría, llamado hermano, diríamos, allí para poderlo reemplazar. Si queremos utilizar términos actuales en función de iglesia, un copastor. Ahora bien, ¿qué se dice de este con respecto de Josías? Al parecer, Josías es un descendiente de Sofonías. ¿De qué? Del segundo sumo sacerdote. Es un pariente cercano. Ahora, Sofonías, a la verdad, fue transportado a Babilonia, pero fue matado. Fue matado inmediatamente. Hay un dato que quisiera, por favor, que me acompañe. Venga conmigo al segundo libro de los Reyes. Quisiera tomar esta referencia que me parece importante. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 25, solo como para que se dé una idea de la situación tan caótica por la que pasó Israel antes de ser llevado a Babilonia. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 25, que es el último capítulo, si no me falla la memoria de este libro. ¿Lo tiene, mi amado? Segundo libro de los Reyes, capítulo número 25. Leeré, mi amado hermano, desde el versículo número 18 al verso 21. ¿Lo tiene? Verso 18 al 21. Dice el Espíritu Santo: tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, es decir, al sumo sacerdote, al principal, el cual se llamaba Seraías. Y tomó también al segundo sacerdote, es decir, el protagonista de lo que se lee allá en Zacarías, a Sofonías. Y juntamente con ellos tomaría 3 guardas de la vajilla, hablando de los implementos o los utensilios de oro o de plata que se utilizaban dentro del templo.
También, versículo 19, tomó de la ciudad un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra, tomó 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad principal, escriba del ejército, que llevaba el registro de la gente del país. Y también tomó 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Ahora, ¿para qué los tomó? Verso número 20, ¿puede leerlo? Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así fue llevado cautivo Judá sobre su tierra. Ahora, ¿para qué los llamó? Simplemente para matarlo. Ahora, aquí es donde ciertos historiadores aducen, no está escrito en la Biblia, pero aducen que este Josías fue hijo de este segundo sumo sacerdote. Por eso se le da el nombre de Sofonías, hablando así que se considera al padre como un pequeño antecedente de registro bíblico. Ahora, mi amado, si ese fuera el caso, si este Josías fuera realmente el hijo de Sofonías, fuera ya para aquel entonces un hombre anciano. Si acaso llegó a envejecer en Babilonia. Fue un hombre sumamente anciano. Claro, con oficio sacerdotal, por supuesto, y al no haber un sumo sacerdote, a este le competiría ¿qué cosa? Oficiar, en este caso, el sumo sacerdocio, para que pueda ejercer sobre el templo, si ahora, diríamos, ya reconstruido, puede ejercer el sumo sacerdocio. ¡Qué privilegio, de hecho! Si acaso sería él, pareciera que sí. Cuando seguimos, mi amado, involucrados en la lectura de la palabra, es decir, en Zacarías capítulo número 6, versículo número 10, el Señor le dice al profeta, primero contáctate con estos 3. Recuerden, amado hermano, Eldai, Tobías y Jedaías. Versículo 10. Y quiero que tú vayas ahora y entres en la casa de Josías, hijo de Sofonías. Entendemos por lo menos que es el segundo sumo sacerdote hace 70 años atrás muerto. Y tomarás, dice la Biblia, pues, ¿qué cosa? Plata y oro, y harás, dice allí, coronas. Ojo, harás coronas. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde sacó la plata? ¿Y de dónde sacó el oro? ¿De quiénes sacó? ¿De dónde sacó todo esto? De los 3 primeros a los que fue enviado, en este caso, el profeta Zacarías. Si quisiera, mi amado, poder leer lo que menciona en el mismo texto, pero lo que menciona en la Biblia traducción del lenguaje actual, que me parece que es algo muy idóneo de considerar. Por ejemplo, ahí nos dice lo siguiente: Dios también me dijo, o me dio este mensaje, dice en la traducción del lenguaje actual, Eldai, Tobías y Jedaías fueron llevados como esclavos a Babilonia, pero ya han regresado, dijo el Señor. Ve a verlos y pídeles que te den oro y plata, y con ese oro y esa plata irás a ver ese mismo día a Josías, hijo de Sofonías, para que te hagan coronas. Amén. Ahora, mi amado, la situación, sí, obviamente era imperiosa por parte de Dios. ¿Quién era el que tenía que ejecutar esta profecía? ¿A quién le tocaba ejecutarla? A Zacarías, al profeta. Y esto a mí sí me interesa porque, y yo creo que esto también he predicado muchísimo, a veces Dios deja que su palabra se cumpla en su debido tiempo. Pero a veces Dios quiere que su palabra tú te involucres para que pueda ser cumplida. Son 2 cosas totalmente diferentes. Y amado hermano, insisto, hay cosas que Dios las deja en su tiempo y en su providencia para que la promesa de Dios alcance tu vida. Pero hay promesas y demandas de Dios en las cuales tú tienes que estar involucrado para que se puedan cumplir. ¿Sí? De lo contrario, mi amado hermano, verás pasar la palabra y será otro el que se beneficie de ella. Mas tú, mi amado, te quedarás de brazos cruzados. Mi amado, yo no sé, obviamente, cómo Dios pudiera trabajar de manera individual con cada uno de nosotros. Pero algo es seguro, mi amado hermano, si tú estás atento a lo que Dios
dice a tu corazón, dice a tu vida por medio de su palabra, mi amado, si Dios toca cada fibra de tu ser, entiende que la palabra tiene que ser puesta de manera emergente por obra en tu vida. Amén. No diga, el Señor sí va a hacerlo en algún momento. De pronto el Señor quiere hacerlo ya, aquí y ahora. Pero tiene que estar apercibido de aquello. De ahí que cuando se lee Apocalipsis en el capítulo 2 y 3 a 7 iglesias, todas y cada una de ellas termina diciendo, el que tiene oído, es decir, el que tiene bien parada la oreja, que escuche lo que Dios está diciendo. Amén. Estoy parafraseando, obviamente. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi querido hermano, cuando pues nos sumergimos en el versículo número 11, Dios le dice a Zacarías, quiero que tomes pues plata y oro, y ahí en la casa de Josías, pídele a él que haga coronas. Verso número 11, en la traducción del lenguaje actual, no dice coronas en plural, lo dice en singular. Quiero que hagas corona, una corona. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza. Por eso es que, hasta para entender la sintaxis de la oración, no necesariamente debieron haber sido muchas coronas, sino posiblemente una sobre otra. ¿Sí? Porque a este sumo sacerdote, del cual ya se lo vio en visión y también de lo cual ya no voy a explicar porque ya se analizó la visión en este caso del sumo sacerdote Josué, entendemos que a través de él está figurado allí Cristo mismo para el porvenir. Ahora, ¿qué se habla de él? Dice la Escritura, tomarán pues y pondrás en la cabeza del sumo sacerdote, hijo de Josadat, y le hablarás diciendo, verso 12, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, edificará, dice allí, el templo de Jehová. Ahora, esto hay que verlo con mucho, con mucho cuidado. Mi hermano, cuando hablamos de la acción que Dios está figurando a través de Zacarías, mi amado, Zacarías tiene que tener sumo cuidado de lo que vaya a hacer. A veces las instrucciones de Dios son, gracias a Dios, por ejemplo aquí, son de manera muy estricta, muy detallada. Está pormenorizando todos los detalles. Quiero que vayas con fulano, con sultano y con mecano. Y a ellos les vas a pedir lo que yo te voy a decir que les pidas. Plata y oro. Con eso, ándate a dónde? Ándate a la casa de Josías, hijo de Sofonías, porque él va a elaborar ¿qué cosa con ellos? Va a elaborar coronas. Y luego irás, obviamente, donde el sumo sacerdote Josué, que era el sacerdote de la época, y allí tú vas a hacer un acto de manera simbólica y litúrgica de una coronación. Ahora, qué lindo es tener la palabra de Dios así fluida y entendible y hasta podríamos decir tan comida, tan masticada que cuando llega a tu boca tú solamente, el único esfuerzo que tienes que hacer es tragarla. Cuando la palabra de Dios llega así, tú dices, qué lindo es el cristiano. Dios me da todo el plan, me da todos los ingredientes y con ella toda la receta de lo que debo de hacer. Pero ¿qué pasa si Dios te la pone más complicada? ¿Qué pasa si Dios no te da ni nombres, ni te dice qué es lo que tienes que hacer, sino que solamente quiere tu disposición y te dice, anda y ve, porque yo te voy a mostrar tal cosa? Tal cual como se lo dijo a Abraham. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque tú irás a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿A dónde? Sale. Y yo te digo dónde. ¿Qué tal, mi amado hermano, cuando el Señor simplemente te dice, anda a tal lugar? Porque si así como se lo dijo, sí, mi amado, a uno de los primeros diáconos de la iglesia. ¿A quién, mi amado hermano? Allá en el libro de los Hechos del Apóstol. ¿A quién? A un hombre llamado Felipe. Anda y ubícate en tal lugar, por el desierto. Y el hombre cogió, agarró, sin muchas cosas, agarró su túnica y se puso en camino. Él se fue a un camino desértico.
No esperó que le dijera, ¿y qué, señora? ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo es que vas a seguir aquí ministrando o guiando? Él simplemente se fue, se paró en una carretera, en un área desértica, y allí él escuchó que un hombre, un eunuco de hecho, venía leyendo al profeta Isaías. Él paró la oveja y dijo, aquí hay alguien hablando acerca de la palabra. De pronto Dios me mandó para allá y se le pegó y el plan de Dios continuó. Qué bueno es recibir, digamos así, bien sazonada la carne para poderla comer. O como para tirarla solo al sartén. Pero yo entiendo también que hay gente que por muy sazonada que reciba la palabra, aún tendrá oposición para ponerla a asar en el sartén. ¿Y acaso, mi amado hermano, dirán otros, si no me la das servida a la mesa y me pones la cuchara en una mano y el trinche en la otra y el cuchillo en la otra, no voy a comer? Mi amado, qué mal llevado que somos. Hay mucha gente, mi amado, que no mueve un solo dedo si no recibe de Dios todo el plan del Señor para que Él lo pueda poner por obra. Hay mucha gente que dice, es que si el Señor no me dice que sea maestro de escuela dominical, yo no lo soy. Es que si el Señor no me confirma, tienen 10 años esperando confirmación. 15 años esperando que Dios les confirme para que salgan a evangelizar con los evangelizadores. Tienen 20 años esperando confirmación de si se bautiza o no se bautiza. ¿Por qué? Porque Dios no les ha puesto el caramelo en la boca y le ha dicho, mastique por lo menos. Bueno es cuando el Señor te declara todo el plan, pero también las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y cuando Él quiere guardar en reserva sus planes, mi amado, lo hará las veces que Él crea conveniente. Pero a nosotros nos toca discernir las intenciones del Espíritu Santo cuando Él ya pone carga en nuestro corazón. Hay gente que mira a los chiquitos y dice, uy, pastor, a mí me gustaría trabajar en esa área. Pero después dice, ay no, pero después no voy a hacer. O sea, ¿qué está esperando? Que Dios le diga algún sueño, o se le aparezca como se le apareció a la Virgen María. Lo bienaventurada, mujer, ay, es de Dios, es de Dios. De pronto eso no va a pasar nunca en tu vida, hermano. ¿Sabes por qué? Porque cada creyente ya tiene una revelación de Dios, la santa palabra del Señor. Aquí está escrito que eres y que eres el nombre de tu cristiana. Ahora, era necesario dar este pequeño énfasis para poder continuar con este texto. Ahora, en el versículo 12, mi amado hermano, el Señor le dice a Zacarías, dile, en este caso a quien va a coronar, dile que he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Ya vamos a ver de quién se trata este personaje. El cuyo nombre es el renuevo. Él brotará de sus raíces y edificará templo de Jehová. Ahora, algo curioso. El templo y las murallas ya estaban siendo reconstruidas. Pero el Señor, mi amado, quiere adelantarse a los sucesos del porvenir. Dios quiere adelantarse a cientos de años después. Recuerda, mi amado, que desde los tiempos de Zacarías y Malaquías también siendo un profeta contemporáneo de la época, luego de que Dios termina de, ministrar a su pueblo, pasarán más de 400 años antes de la venida de Cristo. 400 años. Donde Dios guardará, como dicen muchos teólogos, guardará un periodo de un absoluto silencio. Los profetas, mi amado hermano, enmudecerán. Dios dejará suspenso al pueblo. Ya les había dado muchísima palabra de Dios y les había alertado de todas las cosas que habrían de venir. A ellos les tocaba responsablemente dar a conocer a sus futuras generaciones todo lo que Dios había mencionado en su debido momento. Ojo con esto, mi amado hermano. No esperes que Dios, como dicen muchos, yo estoy esperando que Dios trate conmigo, mejor trátalo tú, porque si tú ya tienes la palabra, a ti te toca la responsabilidad de hacer saber a tus futuras generaciones de qué se trata la voluntad de Dios.
Sí, mi amado. Yo sé que Dios va a tratar con nuestros muchachos. ¿Para qué? Para poder de pronto enrumbarlos a tal o cual servicio del Señor. Pero la información bíblica es tu responsabilidad otorgársela. Eso es de cajón. Tú, por eso es que dice Deuteronomio 9, tú se las repetirás a tus hijos, se las escribirás en los montes. ¿Me entiendes, mi hermano? Le hablarás de ella al acostarse y al levantarse. Esa es tu responsabilidad. No estés esperando que ellos tengan un encuentro profético, sí, o de pronto, qué sé yo, una salida que se denomina un encuentro, reencuentro, posencuentro, preencuentro, pero tantos nombres que le dan. Pero esas situaciones, mi amado, no son de responsabilidad de Dios. Es nuestra responsabilidad dar a conocer el plan que Dios ya lo dejó debidamente escrito en la Biblia. Amén. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Ahora, Dios, mi amado, dejó pues entrever un plan que lo habría de ejecutar 400 años después. ¿A quién se refiere cuando habla de el renuevo? Bueno, vamos a la Biblia y veamos de qué se trata. Acompáñame, por favor. Sí, vayamos de primera mano, mi querido hermano. ¿Qué nos dice el Señor en el libro del profeta Isaías? Acompáñame, por favor, a ese texto. En el libro del profeta Isaías, estaba un poco más atrás. Este era un profeta, sí, considerado como de precautiverio. Isaías, mi amado, es considerado uno de los grandes profetas o profetas mayores del Señor. Y este fue un profeta precautiverio. Es decir, Dios lo levantó antes de que el cautiverio se llevara a cabo. Y lo hizo como una sola, sí, como un solo objetivo, una sola intención. Sí, preparar al pueblo para que pudiese afrontar el desafío del cautiverio. Y hasta cierto punto fue como una especie de barrera final en la cual Dios le dirá a través de él: arrepiéntanse para que no sean llevados. Pero el pueblo, como lo dicen los padres, por un oído le entró a los muchachos y por el otro se le salió. Ahora, en Isaías capítulo número 4, vayamos por favor al capítulo número 4. ¿Lo tiene? Libro del profeta Isaías, sí, capítulo número 4. Miremos, por favor, qué nos dice el Señor. Leeré desde el versículo número 2 en adelante. ¿Ya lo encontró? En aquel tiempo, y pongan atención a esta expresión, en aquel tiempo, el renuevo de Jehová. Ahora, antes de seguir leyendo, porque creo yo que aquí sí vale dar la aclaración. ¿Qué entiende usted por el término renuevo? Vamos por ahí. ¿Qué entiende usted por el término renuevo? A ver, porque vamos a hablar de algo y decir, ¿qué es renuevo? No sé, pastor dijo renuevo. No sé qué es, pero lo dijo. Así que lo asumimos que es algo de Dios. No. Apunte por el amor de Cristo Jesús. Renuevo. Hacer que algo quede como nuevo. O lo que es igual, recuperar su estado o su condición inicial. Eso es un renuevo. Repito, renuevo. Hacer que algo quede como nuevo o recuperar su estado o condición inicial. Amén. Por ejemplo, las pinturas de la época media. Sí. Por ejemplo, hay muchas pinturas, creo que son las mayor conocidas, son las de Miguel Ángel, las de ¿cuál es el otro? Leonardo da Vinci. Sí. O sea, esas pinturas, con el pasar de los años, de las décadas, de los centenares de años, han perdido, ¿qué cosa? Su calidad, su brillo, han perdido, diríamos así, su luminosidad, y entran en un proceso de ¿qué? De restauración. ¿Cuál es el objetivo esencial de hacerlo? Dejarlas como que si estuviesen nuevas. A esa acción se le llama renuevo. Ya entendimos, ahora sí, listo, ahora sí leamos la palabra. En aquel tiempo,
el renuevo de Jehová, es decir, que el Señor va a volver a hacer las cosas nuevas porque están muy deterioradas. ¿Será para qué? ¿Para qué va a ser el renuevo? ¿Para qué va a ser ese retoque del Señor? Será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Hablando de todos aquellos que entraron en Babilonia destruidos, Dios los iba a retocar, los iba a dejar como nuevo. Versículo número 3. Léalo, por favor. ¿Qué más nos dice? Y termino leyendo el verso 4. Cuando el Señor, y mira cómo nos va a renovar, cuando el Señor lave, ¿qué cosa? Las inmundicias de las hijas de Sión, que es las hijas de su pueblo, ¿sí? Y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu también de devastación. ¿Por qué? Porque el Señor, llamado hermano, a través del rigor del castigo, fue purificando generaciones futuras. Llamado, triste, obviamente, poder decir que a veces ameritamos el mal, hablando del castigo, para recién ahí entender y decir, cierto, necesito buscar de Dios. ¿Cuántos seguirán así por la vida? Y por la vida cristiana, que esperan que se caiga la pared de los problemas, porque mientras usted las puede sostener, nada que busca de Dios. Pero una vez que la pared se le viene abajo, vamos a clamar, vamos a buscar. Ahora sí me voy a afirmar. ¿Por qué siempre esperar el tal mal llamado juicio de Dios? Si bien podríamos venir sin esa carga, sin esa presión de problemas. Amado, somos mal llevados. Ahora bien, en Jeremías capítulo 33, verso 16 al 17, dice el Espíritu Santo también algo muy importante refiriéndose al renuevo. Jeremías, este profeta ya fue el profeta post-cautiverio, porque aquí hasta el mismo profeta se vio involucrado en un casi, digamos así, empuje hacia Babilonia, pero fue dejado por pura gracia. Dios estuvo amparándolo. ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 33, versículo 16 al 17, dice el Espíritu Santo, en aquellos días, hablando de lo que acontecería para el futuro de su nación, en aquellos días, Judá, que era una ciudad principal de Israel, será salvo. ¿Ya lo encontró? Jeremías 33, versos 16 al 17. Judá será salvo. Jerusalén habitará segura. Y se llamará, todo esto, ¿no? Se llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David, hablando del gran rey David, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de ¿quién? Sobre la casa de Israel. Dios había prometido, llamado, de acuerdo a lo que se establece en Zacarías, que habría un renuevo para Israel. Claro, la nación ya, diríamos, regresada, que había regresado a Jerusalén, esa nación ni de broma podía levantar un rey. Ni de broma. Porque era una ciudad conquistada. El único rey que podía recibir hasta ese momento era el rey Ciro. Y todos los reyes venideros. Ya no era una nación libre, era una nación igual sujeta a tributo, sujeta a pago, a impuestos. Tanto así que hasta en los tiempos de Jesús, ¿quién era el rey en Israel? ¿Quién? No había rey. Lo que habían era, hermano, personas que compraban el monarcado por medio de intereses económicos al imperio romano. Entre ellos, Herodes el Grande. Él no era el rey de Israel. Tanto así que cuando Jesús aparece en el escenario,
Mi amado, Pilato ordena de una manera peyorativa, destructiva para la nación judía, que se le ponga a Jesús como título arriba de su cabecera en la cruz: este es el Rey de los judíos. Si bien es cierto, lo hizo maliciosamente, para Dios y para nosotros, Él es el Rey de los judíos, y el Rey de mi vida y de la tuya, y de todos los que desean ser enseñados por Él. Claro que sí. Amado hermano, cuando volvemos a Zacarías, ¿sí está claro lo del renuevo? Sí. Listo. Cuando volvemos, mi amado hermano, al versículo número 13 de Zacarías capítulo 6, dice el Espíritu Santo: Él, ¿quién? El renuevo, 6 verso 13. El renuevo, Él edificará el templo de Jehová. Ahora, Dios ni de broma. Claro, para los que escucharon esto a través de los labios de Zacarías, ellos entendieron que se estaba hablando de, ¿qué crees tú? Del templo que ellos estaban construyendo, pero nuestro Dios no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de su Hijo, Jesús. Mi amado, Él en esencia era el templo. Yo quisiera, termino de esta primera parte. Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará, mira como cuando dice Él, habla no de una institución, ni habla, mi amado, de modo alguno de un organismo, habla de una persona. Y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz. ¿Entre quiénes? Entre ambos. Lo que el pueblo no sabía, hermano, es que estaba hablando de una misma persona. Porque en Jesús se aplicaban ambos títulos. Él era sacerdote y rey. Ven conmigo, veamos este primer argumento. Cuando se lee en el Evangelio según San Juan, capítulo número 2, ven conmigo por favor. Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, el último evangelio. Determinemos esto primero, ¿sí? ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Leeré desde el versículo número 18. Por el contexto, creo que usted ya leyendo el prefacio se dará cuenta que está hablando de qué acción, qué se estaba llevando a cabo en ese momento. Jesús había al látigo, ¿sí? Había sacado a qué cosa del templo, o de las partes externas del templo, había sacado a todos los vendedores, a todos los mercaderes. Si usted sabe que ahí el Señor agarró un fuerte, ¿verdad? Yo sé que a muy pocos le podría vislumbrar a Jesús en esta etapa, pero a veces el Señor agarra palo y nos mete palo cuando es necesario. Sí, bueno, cuando termina esa acción, los presentes, verso 18 voy a leer hasta el versículo número 22, dirán lo siguiente: y los judíos respondieron y le dijeron, obviamente, a Jesús. ¿Por qué? Por lo que había hecho. Y miren lo que les dice: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué, mi amado hermano? Primer punto, ¿quién era Jesús para los judíos? Queriéndolo ver de una manera muy práctica. ¿Quién era Jesús para los judíos en ese momento? ¿Quién era? Un ciudadano más, un habitante más. Era simplemente otro judío más, que no tenía humanamente ningún tipo de jerarquía. Pero como lo vieron actuando, obviamente, de una forma muy extraña, tomándose atribuciones, porque si de pronto alguien debió haberlo sacado, sí, a estos mercaderes que estaban haciendo una plaza fuera del templo, posiblemente eso le competía hacerlo ¿a quién? ¿A quién? A algún sacerdote, a los guardas del sacerdocio, o de pronto, mi amado, al Sanedrín, a los saduceos, fariseos, escribas. Pero no, Jesús está ahí, hace el látigo y gusta a la gente. Ahora bien, y le pregunto
preguntan, a ver, dinos, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Por qué? Y si acaso la tienes, quiero que nos des una señal, es decir, quiero una prueba de esta supuesta autoridad. Si acaso dices que eres algo, porque Jesús les pudo haber dicho, mira, el que lo está haciendo es el Hijo de Dios y punto. Ya. Pero eso no les iba a bastar a ellos. Y le dijeron, ¿qué credencial tiene? Eso es una señal. No es una credencial. Diría cualquiera vestido de civil. Si venga el Señor que me lo voy a llevar preso. Usted se deja llevar preso por el Señor, que va vestido de civil. De modo alguno, ¿qué le pediría? Una identificación. ¿Quién es usted? Imagínate que te pare alguien y te multe porque te pasas una roja, pero lo hace sin uniforme. ¿Quién le aceptaría esa multa? Nadie, mi hermano. Le dijiste, ¿quién es? Pero si lo ves vestido, ¿verdad?, de su uniforme, dirás, chuzo, aquí sí tocó pagar porque tocó pagar. Ahora, cuando voy al versículo 18, ellos le dicen a Jesús, ¿qué señal nos muestras? Y dice aquí, ya que haces esto. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo. Tienen una señal, yo les voy a dar una señal. Destruyan el templo. Este templo no era el mismo, por si acaso, de aquellos que construyeron en su debido momento los que regresaron de Jote, de Babilonia. No. Este templo fue destruido, mi amado hermano, por Antíoco, y de hecho fue degradado, porque ahí Antíoco, 150 años atrás, había sacrificado un cerdo en el altar del Señor. Un animal inmundo, por cierto, para los judíos. Llamado, y esto obviamente esta ciudad fue destruida. Vino Herodes y reconstruyó el templo. Y le llevó a cabo más de 40 años en levantarlo. Y el Señor le dijo, ¿quieren señal? Yo les voy a dar una señal. Y él se refería a la señal de Zacarías. Y les dice, tiren abajo este templo, destrúyanlo. Y en 3 días, solo en 3 días, yo lo voy a levantar. Verso 20, lean. Una burla, ¿verdad? Hacía vuelo de pájaro. Mas él no les hablaba del templo físico, sino de qué es aquí. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho también. El Señor, hablando del Dios Todopoderoso, hermano, avisoró esta acción en Jesús y dijo, Él va a construir el templo. No hecho por mano de hombre, sino en la propia personalidad de su Hijo. Adicionalmente a esto, mi amado, Jesús no solamente habría de ser el que ministrara el templo, hablando como un sacerdote, sino también como un rey, obviamente que sí. Cuando uno va al Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, capítulo 1, el primer capítulo del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 32, el Señor le dice, llamado hermano, haciendo referencia obviamente al advenimiento del Mesías, en este caso a los padres, a la madre de Jesús, madre terrenal de Jesús, le dirá lo siguiente, ¿lo tiene? Verso 32 al 33, dice el Señor, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué le dará? Le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para cuánto tiempo? Para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, cuando yo retrocedo a Zacarías, capítulo 6, versículo número 13, cuando Dios le dice a Zacarías, Él va a edificar el templo de Jehová, y Él va a llevar la gloria, y se sentará y lo dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. No, estaba hablando de una misma persona.
Estaba hablando de Jesús. Él es, de acuerdo al libro de los Hebreos, capítulo 7, Él es rey y sacerdote para siempre. Rey y sacerdote para siempre. Lea usted todo el capítulo 7, no voy a adentrarme mucho en esto, de la carta a los Hebreos. Rey y sacerdote para siempre, y dirá como referencia, según el orden de quién, de Melquisedec. Eso está, mi amado hermano, sí, allí en Hebreos 7, verso 17. Él será rey. Puede leer todo el capítulo, hablará de él. También está en el 7:21, en el 7 del 1 al 3. Tiene ahí para entretenerse muchísimo la lectura. Versículo número 14. ¿Qué tenía que hacer Zacarías? Ya Dios le había dicho. Primero, ir a la casa de estos tres. Pedir de ellos lo necesario para poder, ¿qué cosa? Llevar las nuevas ¿a dónde? A Josías, hijo de Sofonías, para que éste se encargue de la elaboración de las coronas. Versículo número 14. Ahora bien, las coronas servirán, dice la Biblia, a Helén, a Tobías y a Gedaías. Y a él, mira cómo les cambian los nombres, pero son los mismos personajes. Seguimos hablando de los mismos. ¿De quién? De Helén, Tobías y Gedaías, que al igual que Josías. Por eso es que le hago mucho hincapié en los nombres. Ahora, ¿por qué las variantes aún en el mismo texto? Porque recordemos, mi amado hermano, que el lenguaje que se utilizaba a la hora de entender y manifestar las palabras no solamente era en el idioma hebreo, sino que también era en el idioma caldeo y el idioma arameo, que eran los lenguajes típicos de la época en los tiempos de Zacarías. Hoy por hoy, mi amado hermano, si tú te vas al Medio Oriente, un oriental, qué sé yo, uno de Arabia Saudita, bien puede hablar de 5 a 6 dialectos diferentes. Y te lo puede pedir en una conversación, te puede hablar en una conversación solo para poder, ¿cómo te digo aquí? Como para poder tener el hábito y la costumbre, decirte en un idioma una cosa, es decir, anda, compra una cola en un idioma, en un dialecto, y luego te dice, no te olvides del pollo en otro dialecto, y así hasta agotar su extenso, en esta cosa, forma de lingüística que tiene de poder usar los dialectos. Nosotros con dificultad en español, y mal hablado, por cierto. Por eso es que me encanta, solo como para que me dé una idea, me encanta cuando nos toca ir a comprarle a los paisanitos, a los indígenas. Ellos te hablan, caserito, ¿qué quieres? Y de pronto, y yo que soy paisano, yo no entiendo, que no hablo ese dialecto. Pero me encantaría. Ellos manejan doble dialecto ahí. ¿Verdad que es así? Contigo están hablando en español y por acá están hablando en texto. ¿Verdad? Entonces, la cosa, mi amado, debe de ser vista bajo no solamente la parte espiritual, sino también la parte cultural de la época. Son los mismos personajes. Dice, las coronas van a servirles, sí, justamente de las que he solicitado a quienes, a Helén, a Tobías, a Gedaías y también a él, hijo de Sofonías, que es Josías. ¿Cómo a ellos les van a servir? No es que a ellos les van a poner las coronas, no. A ellos les van a servir lo que se va a realizar. Las coronas les servirán como un memorial o como memoria, es decir, como una especie de señal o monumento que se exhibe para las futuras generaciones. ¿Qué es lo que quería Dios manifestar? Que esto, luego de la muerte de ellos, esto quedará así, como una insignia de que Dios establecería sobre su casa y sobre su pueblo un rey para siempre. Así no haya nadie sentado en un trono terrenal. ¿Por qué crees que se habla tanto de Jesús? Tanto así que en el Apocalipsis se ve cómo tiene en su pierna, en su muslo escrito, este es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el texto, mi amado, versículo número 15. Vayamos por favor a ese último texto. Y los que están lejos, hablando de las
sino de todos aquellos que por el cautiverio o simplemente los gentiles, que es donde entramos nosotros. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Insisto, no se refiere estrictamente a ningún otro pueblo, hablando para la reconstrucción de un templo terreno. Tú y yo estamos cada día, si hacemos la voluntad de Dios, construyendo ese templo. ¿Por qué, mi amado? Porque tú y yo somos templo del mismo tiempo. Y hay un texto que sí me llamó muchísimo la atención. Y ese texto, mi querido hermano, dice, por ejemplo, acompáñame rápidamente, porque, insisto, no lo quiero dejar pasar por alto, y antes de que se me olvide. Está en Efesios capítulo número 2. Búsquelo y termino de leer el verso 15. Efesios 2. Primero, búsquelo y encuéntrelo. Si no lo pierda, y terminemos de leer el verso 15 y nos vamos a Efesios para concluir. ¿Lo tienen? Sí, Efesios capítulo 2. Téngalo ahí. Póngale el dedo. Y vuelva a Zacarías. ¿Qué te dice ahí el Señor? Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Efesios capítulo número 2, versículo número 19 en adelante. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Efesios 2, verso 19 en adelante. Dice el Señor: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Perdón, verso 19, perdón. Pero no importa, igual es una palabra que está muy buena. No puedo perder. Aleluya. Glorifica al Señor. Dice el Señor, así que, perdón, ya no sois extranjeros, ni tampoco advenedizos, sino más bien, ¿qué es lo que somos? Ahora, antes de leer, ¿quién entendió el término advenedizo? ¿Qué es un advenedizo? Siempre leemos las mismas palabras, pero créame que cuando nos toca discernirlas, como que ahí nos damos palo con piedra. ¿Vale? Sí, tiene algo que ver con eso. Mire, apunte por favor, porque a mí siempre me gusta dar la referencia en todo caso. Sí, apunte, advenedizo. Persona natural de un sitio que no es en el que se encuentra o reside en ese momento. Lo típico, se va a España, ¿verdad? Pero usted sabe que es ecuatoriano, pero todo lo que se hace aquí, ahorita, en este momento, si no está, se lo pierde. Tendría que tomar la decisión de ¿qué? De regresar. A eso se le llama un advenedizo. ¿Amén? ¿Estamos bien ahí? ¿Ya lo entendió? Listo. Verso número 19. Así que, por eso dice, ya no sois extranjeros, ni tampoco advenedizos, sino conciudadanos de quién. Mira, qué privilegio. Tremenda honra, mi hermano. Conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio, mira, habla como que si fuera una construcción o un templo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer ¿qué cosa, mi amado hermano? Para hacer, dice aquí, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y qué Espíritu? El Espíritu Santo. Ese templo, llamado, se agranda en la misma medida que usted lo vaya expandiendo. Cada vez que usted gana un alma, el templo de Dios se hace grande. Y lo edifica y ayuda a construir el templo. Digo yo, mientras un cristiano se mueve para ganar almas, la ciudad que Dios ha ido a hacer allá arriba, el Señor dice, uy, ¿ganaron cuántos? 100 más. Ponle una cuadra más a esa ciudad. Ponle una casa más. Mi amado, qué privilegio, qué honra, la verdad, cotejar esto con Zacarías. Por eso es que dice el Señor, viendo lo que habría de acontecer en el futuro, que vendrá gente de lejos a construir. Usted puede ser participante de aquello, pero si se queda de brazos cruzados, ¿no? Zacarías fue exigido a que haga esto. El pueblo hoy por hoy tiene que ser exigido a ir y predicar el Evangelio, para que ese rey sea glorificado por muchos más de quienes usted tendrá la responsabilidad de ir a ganar para él. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, para que ellos puedan, glorificar el nombre de nuestro amado Salvador. Agradezcamos a Dios en este momento. Amén. Yo sé que Dios nos ha hablado, pero también nos ha desafiado a poder no solo ser oidores del Evangelio, sino hacedores de la palabra. El oidor no da fruto, el hacedor lleva mucho fruto. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente por el trato y por la palabra con la que usted nos ministra cada día. Si tu pueblo solo escuchó y no va a poner en práctica esto,